De acuerdo a las investigaciones realizadas por el juez Mario Carroza, a 2018 se calcula en 20.000 las niñas y los niños que fueron secuestrados durante la dictadura militar. Cuando habían nacido, les dijeron a sus madres que estos niños o niñas habían nacido muertos y fueron parte de una gran operación sistemática de adopciones ilegales. Fueron trasladados a distintas partes del mundo y hoy dos organizaciones están trabajando para lograr encontrarlos. Fundamentalmente se trata de ocupar las herramientas de la inteligencia artificial y de la genética para poder, en definitiva, dar con su paradero, encontrar una manera de llegar a sus destinos. Es un proceso largo, es un proceso muy difícil porque estamos hablando de más de 20 países hasta donde fueron llevados por estas familias adoptivas, pero de esto precisamente es lo que queremos hablar con la siguiente entrevistada. Ana María Olivares, vocera de la Fundación Hijos y Madres del Silencio. Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación. Ana María, lo primero que te quiero preguntar es, hagamos contexto de qué estamos hablando, cuántas familias son las que particularmente, ¿no es cierto?, están trabajando o ustedes están trabajando con ellas para dar con el paradero de sus hijos e hijas. Mira, nosotros somos una organización que nació el año 2014 cuando se hizo una denuncia por parte de CIPER por el tema de las adopciones del cura Joanoa, en donde estaba el Gustavo Monkever, un conocido obstetra, y a partir de eso se nace esta agrupación como una página web, porque pensamos que en un minuto había niños en Chile o personas que quizás podrían andar buscando su origen, pero nadie pensó que eran tantos. Y se hizo una página web, Hijos y Madres del Silencio, y hoy día ya somos una fundación, tenemos casi 10.000 personas en nuestra base de datos y ya hemos realizado más de 310 encuentros. Claro, y eso tiene que ver entonces también con otra organización que se llama Chile, ¿es así? O sea, son dos organizaciones que están trabajando. A ver, para que me expliques. Te voy a explicar. Bueno, nosotros somos una organización de solo voluntarios, no tenemos ayuda de nadie. Entonces, Chile es una empresa que se dedica a trabajar lo que es la publicidad y lo que significa tecnología digital, ¿ya? Y Chile todos los años o cada 2 años hace un trabajo pro bono. Y en este trabajo pro bono empezaron a buscar y les llamó la atención el trabajo que nosotros hacíamos porque nos veían en el aeropuerto, transmitíamos desde el aeropuerto cuando llegaban los hijos a reencontrarse con sus madres y de qué manera nosotros hacíamos nuestras búsquedas, donde tenemos unos cuadritos que sale la foto de la familia y se buscaba a nuestro hijo, etcétera. Y ellos veían ahí que había muchos relatos de madres que nunca le pudieron ver la cara a su hijo. Entonces, es como estar buscando no solamente un hijo que no sabes dónde puede estar, sino que nunca lo has visto. Y cuando ellos vieron eso, nos llamaron a esta empresa, una empresa muy grande, nos llamó y nos dijo que nos querían ofrecer esto como pro bono, como un regalo, y que querían ver la posibilidad y habían hecho unos prototipos y nos dijeron, mira, lo que queremos hacer es lo siguiente, no solamente es poner un rostro con otro rostro y como estas típicas cosas de juegos, ¿no? Que donde dicen, ¿cómo sería nuestro hijo? No sé, sino que hicieron una investigación, vieron qué rasgos de la familia eran los que más se parecían en los hermanos, de un caso, y además este caso el que ellos tomaron, ella ni siquiera supo si era hombre o mujer, porque primero le dijeron, no, tu niño es un hombrecito, después le dijeron, no, es una niñita, y al final le dijeron, tu bebé está muerto y no te lo podemos mostrar y ándate de aquí. Entonces, ellos lo que hacen en esta propuesta es, primero, componer cómo sería la versión hombre o versión mujer de este hijo que se busca. Y segundo, traerlo a la actualidad con la edad de 49 años, por ejemplo. Y además, no solamente ponen su imagen, sino que además lo convierten en un streamer. Y este streamer se busca. Y eso yo creo que es lo más impactante, porque nosotros cuando recién vimos la propuesta, fuimos con la presidenta, con Marisol Rodríguez, de verdad que lloramos, porque es una persona que sabemos que puede existir, pero en este caso esa persona no existe realmente, pero dice, yo no sé cómo me llamo, pero mi familia
puede que me ande buscando. Si me ven, avísenme y dime que yo puedo ser una de las víctimas de los más de 20.000 familias que le robaron sus hijos. Y es súper estremecedor. Cuando se lo presentamos también a las familias de nuestra agrupación y pudieron verlo en pantalla grande, te juro que fue súper emocionante. Todas las familias lloraban porque recién quizás podían ver que existía una posibilidad de ver a este hijo y poder buscarlo en la realidad. Ana María, vamos a ir después a eso, a toda esta increíble capacidad que tiene hoy día la tecnología, la era digital y por supuesto la inteligencia artificial y todos los avances que nos puede permitir para lograr encontrar entonces el paradero de estas niñas y de estos niños que fueron secuestrados. Pero antes de eso, quiero preguntarte porque tú me describes un caso, pero en general, ¿se puede hablar acá de una práctica sistemática? ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿En qué condiciones se producían estos robos de guaguas? Porque finalmente eran robos de guaguas. Exacto, como lo que ocurrió. Sí, dejemos claro para todos los que nos están escuchando y viendo hasta ahora, que sin duda no estamos hablando necesariamente de personas que fueron, de guaguas que fueron robadas, como en el caso de Argentina, de prisioneras políticas, ¿no? Que estaban en cautiverio o cuando las secuestraron les robaron sus guaguas o sus niños. Aquí estamos hablando de personas diversas que vivían en Chile en condiciones, muchas de ellas, de mucha pobreza, ¿no es así? Entonces eso es lo que te quiero pedir que nos ayudes a entender. Mira, acá se da un contexto bien especial, Mirna, porque estas prácticas venían de hace unos años, no sé, desde los años 50 y tanto, 60 y algo, y el año 65 incluso se hace una ley que es como una suerte de amnistía para todos los casos, porque la gente en el campo llevaba a su guaguita a donde una vecina, se la criaban, etcétera. Pero a partir del año 73 comienza una práctica sistemática. Y eso es lo que acá uno puede entender que es bastante grave. ¿Por qué? Porque es una práctica sistemática, primero, donde todas aquellas mujeres que no eran el prototipo de la familia ideal, es decir, una mujer menor de 21 años, recuerden que en ese tiempo la mayoría de edad eran 21, una mujer que no sabía leer y escribir, una persona pobre, o una mujer que ya tenía muchos hijos pero que eran pobres, o estas hijas que como a los 15 años, madres adolescentes también tuvieron sus hijos y les daban vergüenza a las familias, no más acomodadas, pero en la gran mayoría son gente pobre, mucho sector indígena, hijos de mapuche. Acá yo creo que si bien no hay una práctica sistemática como la argentina, nosotros hemos estado muchas veces con las madres de la Plaza de Mayo, con las abuelas, perdón, y han venido con nosotros, nos han acompañado también acá en Chile. Y si bien no hay una política, no hay un tema político detrás, en términos partidarios, perdón, lo que sí es, hay un tema ideológico, que ya este régimen no quería seguir sosteniendo tantos niños en la pobreza. Nosotros tenemos imágenes después del año 70, del golpe del 73, como agentes del Estado iban a sacar a los niños de la calle porque no querían ver a estos niños como los polillitas que le decían, los canillitas que andaban ahí trabajando, y los empiezan a meter a hogares. Y la población que hay en estos hogares empieza a subir en demasía. Pero había que sostener también, ¿no? Había que tener política social para esto, pero esta dictadura ya no quería tener una política social de ayuda a los pobres. Entonces, algo que fue muy bueno fue decir de qué manera lo hacemos y promovamos la adopción. Y en esto hay estudios, Karen Alfaro, que es doctora en historia, que además la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Austral, ella ha hecho un estudio bastante claro de cómo había una política para promover la adopción de todos estos niños. Imagínate que aquí en Chile habían siempre muchas familias esperando adoptar, especialmente los recién nacidos, ¿no? Que son los que más quieren adoptar, en ese tiempo especialmente. Pero resulta que la mayoría de estos recién nacidos se los llevaban al extranjero y salían solos, cuidados por una azafata, y muchos, nosotros hemos estado en Suecia, hemos estado en Europa con la comunidad chilena afuera, y nos decían, claro, nosotros viajábamos exiliados, a nosotros nos habían expulsado del país, veíamos en los aviones que venían a veces personas cuidadoras o azafatas con 4 o 5 niños chilenos de diversa edad, la mayoría bebés, y como eran chilenos, ellos ayudaban a cuidarlos, pero les parecía raro, no entendían por qué tanto niño viajaba solo en avión hacia otros países. Entonces esto, a pesar de que no fue una política contra
los opositores del régimen sí también tuvo una dimensión social e ideológica bastante fuerte. O sea, esto fue como quitarle a un perrito sus cachorritos. Para eso Pero es que significaban estas familias para este régimen. ¿Me entiendes? no, es No, que acabas de dar un punto ahí, terrible. perdona que te interrumpa, Ana María, déjame contar que estamos conversando con Ana María Olivares, vocera de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, periodista, además, y tú has estado además, Ana María, investigando directamente este tema y de esa forma, para también que todos los que nos ven a esta hora y nos escuchan, sepan que de esa forma tú llegaste, ¿no? A esta tremenda historia, que es un dolor muy grande, porque mira, nosotros compartimos, tú mucho más que yo, por cierto, investigaste este tema, pero a mí también me tocó investigarlo en otra, digamos, en otro lugar, con una monja holandesa, que era la monja Gertrudis. Justamente estábamos conversando Exacto. antes de partir la Sí. entrevista, ¿no es cierto? Que murió, me dijiste que murió este año, ¿no es así, Este año Ana María? recién. Este año murió Imagínate, recién. y la monja. Claro, y la monja Gertrudis era una señora una religiosa, ¿verdad? ¿No es cierto? Que estaba en alguna de los sectores populares de la capital, pero claro, y mujeres engañadas, fueron engañadas por ella y por otras personas también, y bueno, finalmente se vieron despojadas de sus hijos. Yo fui testigo de cómo algunos de esos hijos lograron encontrarse con sus madres después de 30, 40 años, totalmente desarraigados, imaginémonos lo que eso significa. Pero volviendo a la historia, Ana María, ¿cuántas madres han logrado ustedes contactar? ¿Cuál es la esperanza de encontrar a estos hijos? ¿Hay algún Sí. indicio? Mira, en los casos que se fueron al extranjero, como tú mencionabas, la monja Gertrude, que finalmente nunca fue monja, nos enteramos después, Ajá, porque de veras. ella fue Ya. llamada a declarar, incluso porque estuvo en Chile, fue llamada a declarar con el ministro Carroza, y nos enteramos Ya. posteriormente que nunca fue monja, y que más encima cobró por reubicar a familias. O sea, los hijos que habían Oh. sido robados por ella, les cobró para ubicar a su familia, y más encima hoy día se están dando cuenta algunos que las familias que supuestamente eran su familia biológica no lo son. O sea, no, te digo que una cosa escandalosa, terrible, Ay, pero no te puedo y que se está creer. dando. Y Holanda hoy día está tratando de resguardar los papeles que ella tenía en su hogar, que son de muchísimos adoptados, pero no se sabe qué va a pasar con ellos. Entonces aquí hay que hacer un trabajo muy rápido de Estado a Estado para que se resguarden esos documentos y poder tener esas pruebas. Pero mira, acá la Terrible. mayoría de las mamás, que es algo muy terrible, nosotros nos hemos encontrado con X casos. Primero, madres que cuando llegamos con el hijo que la busca, nos dicen, no, no puede ser, esto es una estafa, me dicen. Esto es una estafa lo que ustedes están haciendo porque mi hijito, mi hijito fue un parto prematuro. No le decimos nosotros, Mm. no, y me dicen, ¿cuándo nació? En tal fecha, hacemos el test de ADN y a la señora llegaba y le decía, no, usted no tiene 9 meses de embarazo, usted tiene 6. ¿Cómo? Decían ellas, pero ¿cómo? Si yo sé que yo tengo más. No, no, usted tiene 6 y acaba de tener un aborto espontáneo. Ay, Y pero resulta qué que el tremendo. aborto espontáneo hoy día es una persona de 40 y tantos años. Otros casos les dijeron que murió después del parto, durante el parto, nunca los pudieron ver. Ellos lo escucharon llorar. Ellos lo tuvieron Mm. algunos en sus brazos y después les dicen, no, si nació muerto. Entonces, ¿qué es lo que Ay, pasa pero con qué estas mujeres horrible. que están toda Mm. la vida pensando que están locas? Porque les No, dicen, no, tremendo. si tu hijo murió, tu hijo murió, tu hijo murió. Y por otro lado, hay mujeres que toda la vida pensaron que tenían un angelito en el cielo que los cuidaba. Hay otras mujeres que han estado toda la vida en terapia psiquiátrica y Mm. psicológica para superar esta pérdida y que hacían duelo. Y de repente aparece este hijo. O sea, tú te imaginas el shock y por el otro lado, el shock Mm. de aquel que pensó siempre que lo habían abandonado, que es terrible sentirse abandonado, por X motivo da lo mismo, y que en sus Mm. historias tienen una historia falsa también, porque en las historias dice, en los tribunales dice, no, la mamá no quiere a este hijo porque es alcohólica o porque es prostituta o porque a ella no le interesa cuidar a este hijo y lo dejó botado, y resulta que estos hijos se crían, llegan adultos con estas historias terribles, y cuando se dan cuenta de que fueron robados, la mamá se da cuenta que su angelito en realidad estuvo siempre acá, el shock para superar eso es tremendo. Es tremendo, o sea, Cuéntame, nadie se lo puede explicar. Y las otras madres no, son las que llegaron a hogares
madres pobres, donde las asistentes sociales le decían, mira, deja tu hogar, aquí en este hogar a tu hijo y tú trabajas, muchas veces empleada doméstica, y el fin de semana los vienes a sacar. Y los dejaron, confiaron en lo que ellas les dijeron, confiaron en doctores, médicos, en abogados, que les dijeron esto, y resulta que nunca más vieron a sus hijos. Y Bueno, lo esa peor es una de las es historias, Ana María, esa es una de las historias que yo recuerdo perfecto del caso de la hermana o monja, como se quiera llamar, Gertrudis, ¿no? exacto. Que efectivamente, en su desesperación, estas mujeres que no tenían con quién dejar a los niños, recordemos que este país, un porcentaje muy alto de mujeres, particularmente en esos años, criaba solas a sus hijos, abandonadas por los padres de estos niños, ¿no? En fin, ahora, quiero O sea, preguntarte lo siguiente, Ana Berna, María. recuerda, Sí, Mirna, que en dime. ese tiempo teníamos casi un 50% de pobreza en el país. Pero En ese claramente, tiempo, claramente. nuestro país No, era total. infinita. O sea, hoy día la gente o los jóvenes no podrían pensar la pobreza que se vivió en este país. O sea, yo te lo digo porque soy más viejita que tú probablemente, los niños andaban a pie pelado. Sí, O sea, sí, eso era yo lo normal en recuerdo. Chile en invierno a pie pelado. O sea, esa era la realidad de la pobreza total, las Exacto. poblaciones callampas que se llamaban, no, Así es. terrible. Quiero preguntarte lo siguiente, Ana María, es que tengo una duda porque ya vamos a entrar, como digo, al tema que también nos convoca, que es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a encontrarlos, ¿no? A estos niños robados. Pero quiero preguntarte, los padres, madres que adoptaron a estos niños, ¿sabían que eran robados? Uno, dos, ¿cuáles son los países? ¿Qué países son los que ustedes han identificado? ¿Dónde estarían? En la mayor parte de la investigación que nosotros tenemos la certeza de que los padres, yo creo que en el 90%, no sabían lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos iban a agencias, como hoy día, como si fuéramos a la Correcto. Fundación San José, y qué es lo que corresponde. Entonces ellos iban y les decían, tienen que desembolsar tal cantidad de dinero, lo mismo que ocurre hoy día. Hoy día tú vas a una fundación y te piden dinero, que para esto, que para un chequeo, que para X. Tú no sabes y tú pagas lo que sea por tener ese hijo, porque además eran fundaciones y ONG que eran legales. Lo que no sabían, o sea, aquí lo ilegal eran los intermediarios, es decir, los que se quitaban los niños en Chile y los que los recibían sabiendo las condiciones que iban. Entonces, Impresionante. acá estos intermediarios estaban ligados también, o sea, acá la gente nos cuenta, por ejemplo, en Italia, iban a un tribunal y decían, mire, yo querría solicitar un niño, pero de un país latinoamericano. Y sacaban una tarjetita y le pasaban el contacto con Chile para que viniera a adoptar. Hay un caso en que le cobraron 330 millones de libras. Oh, 30 que son millones. como 30, que son 30.000, o sea, es una locura, si 30 Es mil una locura, libras son 30 millones de pesos. O sea, imagínate, 30 millones, no, olvídalo. no, O locura, olvídate, locura total. una locura. Y la mayoría cobraban 5 millones. Y ahora pensemos también esto otro. En estos países eso no era tanta plata para ellos, porque tenían evidentemente un nivel socioeconómico Claro, un poco mejorado, claro. pero en nuestro país, con el nivel de pobreza, hicimos los cálculos. Nosotros hicimos los cálculos de cuánto eran 5 millones, o sea, $5.000. Pongamos que entre todo quedaban $2.000, ¿ya? Para Mm, Chile. Ya, pongamos sacando costos todo. Hicimos claro. a cuánto equivaldría esa cantidad de plata en el tiempo y pensando también en el cambio, etcétera, y la situación y cuánto era en relación, eran como, no sé, 20 sueldos mínimos de la época. No, tremendo, es que tremendo. Ana Entonces, María, esta es una historia, claro, pero esta historia, ¿cómo se repara? Entonces ahí viene toda la parte tuya que quiero pedirte, por favor, que nos ayudes nuevamente a sí, sí, entender, porque mira, uno lee, yo estaba viendo el video, que lo encuentro notable, ¿no? Hay un video que ustedes digamos, han realizado para dar viralizado, sí. cuenta de esta cruzada. Exactamente. Y que parte con este hombre que tú dices, pero si esto es real. Y resulta que es un avatar. Cuando dice, me encantaría decirles cuál es mi nombre, pero la verdad es que no lo sé, porque fui robado. En fin, en el año 1974. Cuéntame, ¿cómo logran, o sea, qué nivel de cercanía, de alcance en las facciones, en las características, según esta empresa de inteligencia artificial, podría haber con la persona hoy día? Porque eso es una proyección que hace la Así inteligencia es. artificial. Sí. Mira,
Están así porque ellos no solamente hicieron los típicos cálculos de la foto de la mamá con la foto del papá, sino que además vieron que rasgos eran los más repetidos en la familia, en las mujeres, en los hombres, si eran algunos más gorditos, más menos gorditos, si tenían más arruguitas, menos arruguitas, todos estos rasgos que vemos repetidos en la familia, ellos también los conectan y por eso se habla de genética digital, porque en definitiva lo que hace la inteligencia artificial es buscar todos esos rasgos que se van repitiendo. Y aquellos que se repiten en demasía son los que van quedando. Y además Ya, lo perfecto. proyecta a 49 años, porque una cosa es tenerlo, es hacer la imagen y otra es proyectarla. Y sucedió algo bien curioso porque nosotros tuvimos un encuentro, un congreso que hacemos todos los años en el Museo de la Memoria. Y bueno, y Sara, que es la mamá que es la que busca junto a su familia, fue con toda su familia al lanzamiento. Y de verdad que nosotros mirábamos estos avatares, mirábamos a la mamá y no podíamos dudar que fuera uno de los hermanos. No era igual a sus hermanos, pero era tan similar Claro. en versión mujer y hombre, era tan similar en detalles pequeños que de verdad era una cosa impresionante. O sea, de verdad para todos fue impresionante, para la familia ni te explico. O sea, fue algo ya tremendamente impactante. Por ejemplo, que los hombres tenían más calvicie y que se va repitiendo, por ejemplo. Entonces, por eso es que este avatar tiene un poco de calvicie. El tema de las canas en las mujeres, que era muy repetido en todas. De hecho, el otro hijo que tiene Sara, era como una mezcla entre ellos dos, pero muy especial, como muy de estas cosas como muy sutiles. Nosotros quedamos muy contentos, muy contentos. Ojalá tuviéramos Increíble. el dinero para hacer miles, miles, miles de esto. No, no lo tenemos, Sí. pero ojalá. Pero te digo, de verdad que es una herramienta maravillosa, porque además tienen cara de Ana- chiquitos, te los ves increíbles. no, totalmente, sí, me pareció lo mismo. Ahora, Ana María, una consulta, porque se nos va acabando el tiempo, pero para entender lo siguiente. Primero, esto, claro, ¿ustedes lo están lanzando con subtitulado en inglés o estos avatar también hablan en inglés? Y te lo pregunto esto para poder tener mayor alcance todavía y hacia qué países ustedes esperan que esto tenga el mayor alcance. Mira, nosotros tenemos catalogado al menos 20 países en que se fueron niños chilenos. Entre los Ya. más grandes, Estados Unidos, Ujú. Ya. eh, Europa y Australia. Y en Europa, Suecia, Francia, Italia son, yo creo que los países que recibieron más niños. Entonces, están subtitulados por ahora. Por ahora no hemos podido Ya. hacer que alguien se podría hacer porque se necesita, la traducción tiene que tener el sonsonete que tienen, no sé, los suecos, etcétera. Y la inteligencia digital todavía no ha sido capaz de tener ese sonsonete, sino que es muy neutro. Entonces, hoy día están Correcto. con subtítulos, estamos pidiéndole, no sé, tenemos, para que ustedes sepan, tenemos diputados chilenos en Suecia, por ejemplo, tenemos una diputada, Lorena Delgado, tenemos un diputado en Francia, entonces le estamos pidiendo a ellos, a la comunidad chilena, que puedan viralizar, y en Italia especialmente, porque sabes que en Italia es uno de los países más complejos para saber cuántos niños llegaron, estiman unos 10.000, pero puede ser Es más, que no no, no, sabemos. es que es Mira, impresionante. Yo es realmente, Ana tanto, María, es tanto, impresionante. Mirna, es tanto que una vez una chica escribió pidiendo buscar su origen. Y cuando ella Ujú. escribe, nosotros le dijimos, oye, ¿tú sabes si tiene hermano o algo? No, no sé, nada, 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 no sabía nada. Resulta que ella tenía 3 hermanas más que habían sido adoptadas en Italia y nunca se habían visto. Oh, no te puedo creer. Tremendo. Entonces, Tremendo, tremendo, tremendo. claro, bueno, hay de todo. Si tú No, sabes que, o sea, y no, además la maldad humana totalmente. alcanza para todo. Absolutamente. Una sola pregunta y ahora sí que tenemos que cerrar, pero Ana María, ustedes hasta ahora esto está recién partiendo, ¿cuánto tiempo Sí, llevan? Y bueno, para entender un poco qué plazos se han dado, ¿no? Para poder alcanzar el objetivo que se han planteado, ¿no? mira, nosotros estamos recién lanzando esto hace menos de un mes. Esperamos de aquí a fin de año a tratar de que grandes streamers puedan compartir esto, que se pueda viralizar, que los medios lo puedan tomar, porque aunque no creas que, mira, tú, el año 2013
hiciste un reportaje que yo lo vi espectacular de denuncia. Yo el año 2002 ya estaba haciendo esa denuncia, el 2003, en la revista 7x7. Y Imagínate. nunca pasó nada, nunca pasó nada. Hoy día Mm, incluso hay gente que no sabe de este tema. Entonces no, increíble. necesitamos Mm. reencontrarnos. La mamá se está muriendo, entonces necesitamos hacer un esfuerzo como entre todos los que tienen corazón y solidaridad, para retransmitir. Nosotros le estamos pidiendo a figuras como tú, por ejemplo, que lo puedas poner en tus canales de redes sociales. Absolutamente, pero Entonces, absolutamente. con eso nos ayuda muchísimo. ¿Ah? Y esperamos que de No, aquí a mira, fin de año tengamos alguna respuesta. bueno, Ana María Olivares, vocera de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, te quiero dar las gracias, también expresarte la admiración que siento por lo que estás haciendo, por lo que están haciendo todos los que están involucrados en esto, también la empresa, como decías tú, de inteligencia artificial Chile, que Sí, está así es. ayudando también pro bono, ¿no? Esto es muy importante también porque se necesita mucha solidaridad para ayudar a Así estas es. madres, a estas familias que lo han sufrido lo indecible, como es que un hijo te sea arrebatado, es decir, qué dolor más grande que Horrible. aquel, ¿no? Así que gracias Ana María, un abrazo muy Y grande gracias para ti. a ti, Mirna. Gracias por tu trabajo y gracias por invitarnos. Es un Gracias, un orgullo. abrazo.